Urge escuchar a Carla Lara hoy un poco más tarde de lo habitual. Pero... Carla, no, Carla, córrele. Cuéntanos de la culpa. Rápido. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Somos culpables por meterte tarde, pero... Sí, no, tranquilos. Mira, la culpa es una Esa es una culpa, meterla tarde. Sí, me siento culpable, digo. Sí. La culpa es una emoción muy limitante. No vamos a hablar de emociones buenas o emociones malas porque ese concepto no existe, pero es una emoción muy limitante. La culpa nos paraliza, nos debilita y nos resta libertad. El punto importante aquí es en dónde aprendemos la culpa, cómo es que nos volvemos una persona que experimenta culpa. Y la culpa la tienen tus papás. A ver, ¿cómo? No, mira, en realidad es que cuando somos muy pequeños, siempre buscamos la aprobación de nuestros padres. Ajá. Y cuando hacemos cosas bien, recibimos esa aprobación. Sí. Y cuando hacemos cosas mal, nos la retiran. Y entonces empezamos a sentir que hay aspectos en nosotros que por naturaleza están mal. Y empezamos a escuchar cosas como eres niño malo o eres niña mala o eso estuvo mal. Y entonces empezamos a adquirir esas categorías. En realidad es que si lo abordamos de una manera incluso hasta etimológica, el culpable es aquel que cometió un delito. ¿Cierto? Entonces, cuando lo llevas a un sentimiento, a una parte psicológica, lo que quiere decir es que tú estás reconociendo que transgrediste una norma social, familiar, cultural o religiosa. Entonces, fíjate cómo tiene todos estos conceptos. En realidad es que la culpa es limitante porque lo que hace es que no te permite avanzar en la vida. La culpa es una emoción que te mantiene vinculado al pasado. Y una de las preguntas más comunes es, ¿y cómo me libero de esa emoción? Ok, la mejor forma para liberarnos de la culpa, Tome nota. es el sentido común. Ok. Que es el menos común de los sentidos. Exactamente. ¿Y por qué? A ver. Porque en realidad es que si lo piensas, ¿qué puedes hacer para cambiar el pasado? Nada. Nada. Entonces, si partes de ese sentido común, de que nada de lo que hiciste lo puedes cambiar hoy, empiezas automáticamente a asumir un control completamente diferente de la realidad o del evento. Fíjate, cuando nosotros transgredimos o pasamos alguna norma, porque además la culpa viene en las dos vías, si hacemos o si no hacemos. Sí. ¿Cierto? Algo que se supone que debimos hacer o no debimos hacer. Cuando ya lo hicimos o no lo hicimos y quedó en el pasado, ya no podemos hacer absolutamente nada para cambiar ese pasado. Por eso ahí es en donde entra el sentido común. Pero ¿cuál es la parte importante? La parte importante es cuando yo adquiero responsabilidad con respecto a qué es lo que puedo hacer hoy para que eso no se repita o para que eso ya no se replique a lo largo de mi vida. Pongámoslo rápido en una relación. Si tú pintas el cuerno, ¿sabes qué? Ya, te mandaron a la goma. Y entonces lo que pasa es, ya no puedo cambiar el pasado, ya me mandaron a la goma, pero lo que puedo hacer en mis relaciones siguientes es no volverlo a hacer porque sé lo que genera. Exactamente. Y ya, o sea, no Empiezo a puedes vivir distinto. No puedes vivir toda tu vida diciendo es que lo hice y es que Qué mala me equivoqué y es que soy una mala persona, porque en realidad es que eso es lo que te debilita y te limita a poder avanzar. En la culpa vienen varios componentes. Lo primero es que para liberarte tienes que aplicar el sentido común, tienes que aplicar la responsabilidad, pero además hay un aspecto muy importante y es que necesitas perdonar. Porque la culpa no solamente es yo me siento culpable, sino es te hago sentir culpable. Sí, claro. Entonces la culpa es un sentimiento altamente vinculante y somos, de México para abajo, sociedades altamente culpígenas. Tú deberías hacer eso porque la familia es La lo religión. más importante. Tú deberías hacer eso porque Dios dice que... Y entonces todas esas ideas nos llevan a una camisa de fuerza para vivir adentro de emociones de culpa, lo cual no nos permite verdaderamente experimentar la libertad. Pero también Perdón. Perdón, ¿qué tanto tiene que ver la culpa con la empatía? Ah, O sea, de ¿qué te que, refieres? por ejemplo, si pones el cuerno y obviamente te sientes muy mal con la persona porque sabes que la lastimaste, Ok. ¿no? Entonces, ese tema de sentirte mal por alguien que quieres, pues es un tema empático. Sí, Pero va a raíz de algo que hiciste mal. Sí, aunque eso no necesariamente Están es culpa. Yo me separadas. siento mal porque reconozco que hice algo que pude haber hecho mejor,
pero la culpa es algo que arrastras a lo largo del tiempo y que no te permite avanzar y que te sigue vinculando. Y este es el aspecto más importante desde un lugar de deuda emocional. Yo te debo algo porque cometí una falla. Y entonces eso es lo que es, perdón, pero Sí. es que me impactó cuando lo dijiste hace ratito, porque eso te hace entonces estar enganchado con alguien por como te lo debo, porque te hice Exacto, daño. es como una deuda, Es ¿no? una deuda, ¿no? Y entonces también tú, si tú lo hiciste, es como, yo me siento culpable porque entonces te hice daño, siendo mi mamá, mi hija, mi lo que... Entonces toda la vida voy a estar a tu merced para que me disculpes y no es me que dejes. pensarlo como deuda justo te esclaviza la idea de querer resarcir el daño y como lo dices, no puedes regresar. no puede Pero crees regresar. que la tienes que estar pagando toda la vida, ¿no? Es como, constantemente. si yo a mi hija sin querer le hago algo, entonces toda la vida para que no te vayas, para que sepas que siempre voy a estar arrepentida por lo que te hice, pero te amo de verdad. Y entonces es demostrar y demostrar y demostrar. Y se vuelve una moneda de cambio, porque al mismo tiempo es, ok, yo hice algo que te hizo daño, entonces ahora tengo que pagar, pero tú me vas a cobrar. Y entonces en ese orden de ideas seguimos vinculados, pero desde un lugar muy negativo. Es un gancho súper tóxico, súper limitante y que en realidad si nos damos cuenta es mucho más común de lo que nos atrevemos a ver. El punto muy importante es, la culpa es una de las emociones más inútiles e inservibles en las que podemos pasar dañinas. tiempo. Es dañina y desde mi punto de vista es la raíz de todas las emociones negativas, porque de ahí surge el resentimiento, surge el miedo, surgen los celos, surge la envidia. Es como si fuera la raíz de donde surge absolutamente todas las emociones incómodas y limitantes. Es que a ver, hace ratito, perdón, pero nos decía Juan Miguel que él, por ejemplo, algún día se sintió culpable por no ir a la escuela. Podría ser más bien como, ok, ¿cómo lo cambiamos? Es, sí, me equivoqué, no haber ido a la escuela, no haberlo dicho, pero ya pasó, ¿no? ¿Cómo Exactamente. lo dices? Mándale saludos a mi mamá que nos está viendo. Ya pasó, Ya pasó, ya no podemos hacer nada. pero no lo hizo. Eso es exactamente el punto más importante. Cuando yo reconozco que me equivoqué y soy honesta con respecto a mi equivocación, ya no tengo por qué cargar con la culpa. Sencillamente es, me equivoqué. ¿Qué hacemos para remediarlo? ¿Se puede remediar? Sí, hagámoslo. ¿No? Pues entonces no. ¿Y dónde está el límite, por ejemplo, entre sentir culpa y que ya nada te afecte? O sea, que ya todo te valga y que no El pienses en las cinismo. consecuencias. Exacto, el cinismo. Sí, bueno, hay ciertos rasgos de la personalidad que ya podemos llamar algún tipo de psicopatías, en donde ya verdaderamente no tienen este reflejo en el que pueden tener esa empatía con los demás. Pero la verdad es que si nos vamos a una escala de valores normal, dentro de la norma, podemos saber que es una emoción a la que es de fácil acceso, pero que también es de fácil, es desarrollo de habilidades para poder liberarte de caer en ese mecanismo. Entonces, es muy importante que no caigan en la culpa, que no se vinculen desde la culpa y que en lugar de eso adquieran habilidades como el perdón. Perdonen a sus papás, eso es algo que hay que hacer de fijo en la vida. Sí, sí, te sí, guste o no, Y de ahí papás también vienes. perdónense, Sí, porque sí, luego sí. ellos Papás, siguen perdónense. enganchados, sí. Perdona a los que te han dañado o hecho alguna falla y pide perdón. Si tú haces esas cosas, perdónate a ti mismo, ¿no? O sea, el perdón es clave para liberarnos de la culpa y después ya el superpoder de hacerte responsable de tu vida, del control, de la libertad y de todo el poder que A ver, nada más para terminar, Carla. Repite, por favor, esta serie de conceptos que dijiste, porque me parece que son clave. La culpa es el sentimiento más inútil. absurdo, Ajá. inhabilitante y debilitante. En realidad es que es absoluta y completa pérdida de tiempo porque te vincula desde un lugar de deuda y de carencia. Es un aspecto muy negativo dentro de las conductas humanas. Entonces hay que liberarnos por completo de la necesidad de sentir culpa y de hacer sentir culpables Para a que los se demás. enganchen. Y con los hijos y eso cuando tengamos hijos, también enseñarles a que la culpa no existe, hay responsabilidades, Hay y punto final. consecuencias Hay a los consecuencias, actos. pero no hay culpa, ¿no? Exactamente. Porque eso los vincula también contigo a sentirse súper mal cuando sienten que te fallaron. ¿no? Exactamente. Una de las raíces de la culpa es que sentimos que nunca cubrimos las expectativas de los demás. Y en realidad es que si fuéramos muy honestos y supiéramos realmente cuánto tiempo pasan las personas pensando en nosotros, yo creo que sería el principio de una depresión masiva. A las personas no les importas de esa manera y no la que dedican tú vives. tanto tiempo pensando en tu vida. Libérate de esa necesidad.
Híjole, qué delicia liberarnos de la culpa. Y eso, como decías, pues es lo más destructivo, pero lo podemos cambiar, que eso es padrísimo. Totalmente. Te hace responsable, cambias las palabras y culpa. No, me equivoqué. Y ya, si se puede arreglar, lo arreglamos. Y si no, aquí la dejamos. Y ¿no? la potencia, la fuerza que tiene ese sentimiento de culpa, como Desde la palabra. derivarlo, mandarlo a otro lado para justo no dar ese paso adelante. Te seguimos en Gracias, Carla. Gracias. Gracias. Yo viví muchos años con culpa. Ya no vivas con No, ya no. Libérate. Ya no. No, ya no. Ya me libré. Perdónate. Bien. Ya. Perdónate. Y perdónalos a ellos. Sí. @Carla Lara Coach, perdónense todos.